queridas amigas y amigos de Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a un programa más de Ser Mujer, con el tema del día de hoy, pérdidas gestacionales. Sé que es un tema difícil, pero muy importante, que tenemos, ¿verdad?, que reflexionar y sobre todo estar muy informados. Para ello nos acompaña una gran amiga, experta, Mari Carmen Alba. Les voy a platicar un poquito sobre ella. Ella es fundadora y directora de IRMA, es una institución no lucrativa de ayuda social en México, que está especializada en el acompañamiento terapéutico de personas que han perdido un bebé antes de nacer. Mari Carmen es licenciada en pedagogía y especialista en familia. Además, es fundadora y directora de Sofía, una institución académica muy nueva que está especializada en formar y capacitar a personas que atienden a mujeres y familias en situación de pérdidas gestacionales. Bienvenida, Mari Carmen, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en Ser Mujer. ¿Cómo estás? Igualmente, encantada de compartir contigo. Un Y gustazo. fíjate que, como yo les decía, Mari Carmen, bueno, este tema, ¿no?, de pérdidas gestacionales, bueno, pues sabemos, aquí la mayoría somos mujeres, que una de las grandes, bueno, pues así, gratificaciones, dones que tenemos en nuestra vida es el ser mamás, el poder embarazarnos, el dar vida, ¿no? Y para una gran cantidad de mujeres, bueno, pues este proceso es natural, no lleva ningún problema, pero también reconozco y sobre todo, ¿verdad?, esto se ha ido incrementando poco a poco en los últimos tiempos. Hay muchas mujeres que tienen ese problema, ¿no?, que tienen una pérdida durante el embarazo, ¿verdad?, o que no pueden embarazarse. Y yo sí te quería preguntar antes de entrar, ¿no?, ya al término de pérdidas, ¿se ha incrementado el número de mujeres que les cuesta trabajo embarazarse o que ya embarazadas están perdiendo a ese bebé, voluntaria o involuntariamente? Sí, así es. Mira, bueno, son dos preguntas muy importantes. Si Ujú. tienen dificultad para el embarazo y qué tan frecuentes son las pérdidas, ¿no? Hemos estado viendo, es como muy evidente, ahora sí, sin necesidad de recurrir a números, ¿no? Lo hemos visto en lo cotidiano, cada vez se posterga más la maternidad y la paternidad. O sea, las personas están buscando el embarazo cada vez a mayor edad. Por lo tanto, pues es más difícil naturalmente lograr ese embarazo. Y más aún, pues bueno, con estos factores ambientales que influyen muchísimo también en el embarazo, o sea, para lograrlo, o sea, el factor estrés, el factor, las mismas circunstancias de pandemia, el miedo, toda la situación que hemos estado viviendo, pues también ha dificultado el logro del embarazo en muchas parejas. ¿Por qué se dan las pérdidas? Se han dado en toda la historia de la humanidad, pero sí hay unos datos a nivel mundial que se manejan de uno de cada 4 embarazos naturalmente se pierde. O sea, esto es un dato general. O sea, hay muchos embarazos que se pierden en las primeras etapas del embarazo, llamemos las primeras semanas incluso, cuando la misma mujer puede no estar totalmente consciente de que hay una pérdida. O sea, no siempre es evidente todo este sangrado y todo esto que te pueda llevar a percatarte que tú sufriste una pérdida gestacional. Pero Entonces, es alto, Mari Carmen, o sea, es es de cada 4 altísimo. mujeres, una Sí, va a perder un bebé. Y fíjate que, no sé tú qué opines, pero antes, ¿verdad?, con nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, como esto se tapaba mucho, ¿no? O sea, era una cosa que claro. nadie se atrevía a decirlo. Yo te voy a platicar una anécdota simpática, pero que te deja ver mucho. Mi esposo viene de una familia grande, eran 8, él es el mayor, y él cuenta, ¿no?, que cuando él tenía 3 años, pues se le agarraba a su mamá constantemente, no quería separarse de ella, hasta que él realizó o alguien le preguntó, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Y dijo, es que yo ya he escuchado alguna vez que mi mamá perdió, ¿verdad?, a Ay, un bebé, ¿sí? Y yo sí, no quiero que me pierdas, como diciendo, no le importó ternura. perderlo, ¿no? Pero Sí, sí era algo que no se explicaba. Sí, o sea, no, o sea, que ni siquiera se les explicaba a los niños y menos a la sociedad, ¿no? Entonces claro, sí es claro. algo que cuesta trabajo, yo sé, y me gustaría que nos dijeras a qué te refieres, ¿no?, cuando hablamos de pérdidas gestacionales. Claro, Ujú. pues mira, la verdad quiero partir de este evento porque por un lado sí causa confusión cuando aludimos a la palabra pérdida. La relacionamos completamente con algo voluntario, con algo consciente, con algo claro. Oye, pues
pues qué persona tan descuidada, ¿no? Que anda perdiendo hijos, pues esa fue la interpretación de tu marido. Qué ternura, o sea, en realidad, y en esa época era muy, muy evidente lo común, ¿no? O sea, por eso, aun cuando ahorita nos suena un número elevado, verdaderamente ha sido muy común en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es un evento tan complejo, lograr el embarazo, entran en juego tantos factores para lograr un embarazo que también los mismos factores influyen en que se pueda perder. ¿Qué pasaba antes? O sea, se tapaba, decían, pues como siempre pasa, pues tiene que ser, pues fue natural, pues naturalmente se enfrenta, naturalmente, pues a lo que sigue, ¿no? Entonces, a veces tomaban esas actitudes como para seguir funcionando, pero esas actitudes, lo que más me sorprende, ahora sí que después de todas estas generaciones, seguimos teniéndolas. Seguimos teniendo esas actitudes, o sea, cuando hay una pérdida gestacional, estamos hablando que murió alguien. Murió alguien en una etapa del embarazo, por eso es de la gestación. En cualquier etapa del embarazo, hasta unos pocos días antes de nacer, unos momentos antes de nacer, pues, estamos hablando de pérdida gestacional. Naturalmente, cuando haya un aborto espontáneo, se le habla espontáneo hasta las 20 semanas, después de las 20 se habla de muerte fetal, en términos generales. Pero entonces hay que reconocerlo, Mari Carmen, o sea, porque a veces como que dices, ay, hombre, llevaba muy poquito tiempo, no pasa claro, nada. claro. ¿Tú eres experta en esto? ¿Qué les afecta a las mujeres? O sea, ¿sí es algo Sí, que es llega? es un evento, mira, eh, ahora estamos muy sensibles en esta época de lo que son las pérdidas, de lo que son las pérdidas humanas. O sea, hemos tenido muchas pérdidas humanas en etapa de pandemia, ¿no? Y estamos cada vez entendiendo más y teniendo más una cultura del duelo. ¿Qué es el duelo? Es el reconocimiento de una pérdida valiosa. Tú puedes perder un trabajo, puedes perder un estatus, un evento significativo en tu vida y se le llama pérdida. Pero de toda la gama de pérdidas, las pérdidas humanas, digamos que son las pérdidas más significativas a las que nos enfrentamos. Entonces, y entender que ante toda pérdida se le requiere elaborar un duelo. ¿Por qué? Porque fue un evento relevante en mi vida. Perdí algo o a alguien valioso. Entonces, no es cualquier cosa. Todo esto nos influye, nos afecta, porque somos seres de afectos, es natural, ¿no? Somos de carne y hueso. Y todo lo que de alguna manera nos influye, necesitamos expresarlo. No puede pasar como indiferente. Y si estamos hablando de una pérdida humana, pues con mayor razón. ¿Qué sucede cuando se pierde un hijo al cual no se conoce? Esto nos habla de que el primer paso es validarlo, ¿no? Validar, reconocer qué pasó, de qué estamos hablando. Estamos hablando, pude habernos sido incluso consciente, aun cuando no haya yo recurrido al aborto, por ejemplo, se haya dado una pérdida natural, pudo haber apenas percatadome del embarazo, de la noticia. Tú sabes que ahora también, por lo mismo de la frecuencia de las pérdidas, la gente no comparte la noticia del embarazo muchas veces hasta después de los 3 meses. Por eso precisamente, porque en este primer trimestre es cuando hay mayor riesgo de perder el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha implantado en el endometrio el concebido, porque requiere de ese tiempo y ya cuando se da la implantación es más difícil que se dé un desprendimiento más no Pero imposible. entonces tú aconsejarías, Mari Carmen, a las jóvenes, a las señoras mujeres que nos están escuchando, digo, no te estoy diciendo que lo compartas con todo mundo, pero sí tienes una pérdida, por ejemplo, los primeros 3 meses, pues que lo hables, ¿sí? Y que Sí, lo expongas sobre todo a tu gente querida, ¿no? A la gente que está es, alrededor de ti, más que taparlo y esconderlo. lo acabas de decir bien, a la gente significativa para ti, la gente para la cual tu relación es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Y no nada más porque se pueda perder, obviamente, ¿no? Pues es un evento que te cambia totalmente, te cambia internamente, te cambia externamente, cambia tu relación, ¿no? Entre el hombre y la mujer va cambiando. ¿Qué pasa cuando se pierde ese bebé y nadie sabía de la existencia de ese pequeñito que estaba creciendo al interior de la mujer? Pues esto no pasó, ¿no? Es un evento que nunca sucedió. ¿Por qué entonces, si no fue relevante para comunicar su existencia,
porque va a ser relevante comunicar su no existencia, ¿no? O su muerte o su pérdida, o sea, tratando de hablarla como sinónimos. Pues entonces el silencio va a ser un gran aliado para que esto se enquiste y no se elabore, para que de alguna manera pues parezca que es algo que nunca sucedió, que no fue importante en tu vida, que tú lo tienes que enfrentar solo, que naturalmente se quita, ¿no? O sea, toda esa serie de creencias que te va afectando para tu día a día, para tu relación contigo misma, para tu manera de ver la maternidad, tu relación si tienes otros hijos, ¿no? El que tú comuniques un evento así, también estás educando. Y tú como perfecta educadora y que constantemente estás tan cerca de las mujeres, no me dejarás mentir, ¿no? Claro. Esto te transforma de tal manera que, que es muy importante el que primero lo valides para ti misma y para los demás, ¿no? En tu relación con el papá del bebé y con los demás. Claro. Ahora, tú dices que la mayoría de estos, ahora sí que vamos a llamarlo aborto espontáneo o pérdidas, ¿no? Gestacionales, ocurren los 3 primeros meses, pero también después, ¿no? Del 3 al 6 y el 6 al 9. Y bueno, no quiero decir que una sea más grande que otra ni menos, pero creo que entre más avanzado sea el embarazo, pues más difícil, ¿no? Es para la mamá o Claro. para los papás. Y Claro, es, es más evidente, el vínculo se afianza. En el momento que se da la concepción, empieza un intercambio a nivel molecular. Es impresionante. Esto los estudiosos le llaman microquimerismo materno. Es un intercambio, es una comunicación a nivel celular que va más allá de que la persona incluso sepa de la existencia de ese bebé. Se da desde las primeras horas del embarazo. Se va, conforme el tiempo va avanzando, el vínculo se va fortaleciendo. Y esta comunicación materno-filial trasciende a nivel bioquímico, ¿no? O sea, esta información queda a nivel vísceras, a nivel piel. De hecho, tú puedes percatarte cuando una mamá está embarazada. Las abuelas te decían, mira, te brillan los ojitos. Siente, el hermanito se daba perfecto cuenta que ya venía el desbanque, ¿no? Empezaba a estar chipilón, estaba lloroso. ¿Por qué? Porque algo pasa en mi mamá, se nota diferente y lo llega a percibir, ¿no? por Entonces, supuesto. es Y fíjate, impresionante. Mari Carmen, que yo leí un libro muy interesante que se llama El cerebro femenino, que es de Luan Ajá. Brisen, una neurocirujana, perdón, de Los Ángeles, americana, y me impresionó porque dice que el momento en que más cambia el cerebro de una mujer, o sea, Es de en el nosotras embarazo. las mujeres, es en el momento de la concepción, o sea, el Sí. momento en que tú te quedas embarazada, o sea, a veces, como tú dices, no te das cuenta, pero tu cerebro ya como que cambió totalmente, ¿no? Y eso es muy cierto. Ahora, todo este tipo de pérdidas gestacionales pues son involuntarias, es decir, pues no las quise yo, ¿no? Fue un Sí. embarazo, me embaracé y de repente algo sucedió y no pude llegar a término. Pero me gustaría entrar a un tema, Mari Carmen, que yo sé que es fuerte, ¿sí? Pero quiero plantearlo, quiero hablarlo definitivamente sin juzgar a nadie, porque yo creo que la situación de cada mujer es única y nosotros no podemos decir, ¿sí? Pero sí soy consciente que hay mujeres que toman la decisión de un embarazo, perdón, de un aborto voluntario, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es tu experiencia, esa pérdida gestacional de una mujer que por X circunstancias, ¿sí? Decide, dice, yo no quiero tener este bebé, recurro a un aborto inducido, ¿no? ¿Qué sucede, no? Tú que tienes experiencia en Irma, ¿no? De todos estos años. Pues mira, de hecho pasan cosas muy similares cuando hay una pérdida espontánea como cuando hay un aborto inducido. La gran diferencia son estas circunstancias alrededor del embarazo, ¿no? Normalmente cuando hay un embarazo sí buscado, sí anhelado, pues hay pues todo incluso esta relación cercana de aceptación, de cuidado. Cuando no es así, la mujer tiende a ocultarlo, tiende a vivir esta situación de mucha incertidumbre, de miedo, de vergüenza, de mucha ansiedad, de tener una prisa por resolver el problema. Miren, y ahora sí que hablando a nuestro público, nosotros tenemos como institución más de 21 años de trabajo
Y les puedo decir que las personas que se han acercado a nuestra institución en busca de ayuda y que han tenido en su historia abortos inducidos coinciden en que lo que querían resolver era un problema. No necesariamente querían y buscaban que su hijo no viviera. Y esto lo comento porque influye totalmente en cómo se percibe ella y cómo va a identificar estos efectos una vez que se da el aborto. Una vez que se dé el aborto, y esto lo puede experimentar también una persona que ha tenido o ha sufrido una pérdida natural o espontánea, hay la muerte de alguien, hay un vacío, hay una ausencia, un proceso termina y ante digamos que es como un cortocircuito. No es lo mismo cuando descienden las hormonas de una manera natural que no permiten que el embarazo continúe, que el bebé continúe afianzado, que logra alimentarse, que cuando se da una desconexión total y abrupta. Esta desconexión es como un cortocircuito, o sea, como si tú arrancaras los cables de una computadora o de todo un sistema eléctrico, parecía así como, ¿no? Todas las chispas y todo, o sea, a veces no terminan de mandar la información y continúa el proceso. A veces el cuerpo se tarda incluso un poco en captar que ya no hay nadie dentro de la mujer. Claro. Y puede Ahora, antes de que nos hables de todo leche, esto, ajá. claro, de todo esto, Mari Carmen, que es muy importante, todas las consecuencias, ¿a qué problemas te refieres ahorita que dijiste de que una mujer quiere solucionar? Digo, se me viene a la mente inmediatamente una jovencita, ¿verdad? Una soltera que está en preparatoria, que está, porque vemos los números en nuestro país, ¿verdad? El otro día me decían que 50 adolescentes se embarazan cada hora, ¿no? Entonces estoy pensando, ¿no? En una jovencita que de repente se queda embarazada, que tiene miedo de decírselos a sus papás porque la van a correr Claro, de su casa, porque tiene que el novio ya se desapareció, o sea, todo este tipo. Entonces, ¿pero qué otro tipo de problemas? Ahí hay un problema de miedo, un problema de rechazo de la vergüenza, sociedad, así vergüenza. es. Ujú, Muchas veces, o sea, lo principal es vergüenza, pena, miedo, miedo a ser juzgado, miedo a enfrentar un embarazo en soledad, en dificultad, con todo este juicio alrededor, que es lo que hace que la persona guarde silencio y no se haya animado a compartir o en un momento dado a considerar alternativas de solución. Cuando, cuando tú no tienes alternativas, es difícil que estemos hablando de una decisión libre. Cuando no hay una decisión libre, o sea, cuando tú no sabes los efectos, lo que pudo haber pasado, que no hay alternativas, pues es mucho más fácil que la persona se hunda en silencio, no lo comparta, no identifique lo que empiece a pasar en su interior. Una persona que ha perdido un hijo, llámese por vía natural, espontánea, o haya recurrido a un aborto inducido, experimenta esta sensación de pérdida generalizada. ujú. Murió alguien, ¿no? Experimento un trauma. ¿Por qué? Porque enfrento la muerte. El estrés postraumático nos queda muy claro cuando hemos vivenciado las personas que vivimos en la Ciudad de México nuestros dos terremotos más impactantes que hemos vivido, ¿no? ¿Y qué es este trauma? ¿Qué es el estrés postraumático? Ser testigo de que pude haber muerto, de que alguien murió y esto influye pues la presencia de sangre, lo que viste, la angustia de que tu integridad también se ve amenazada. O sea, cuando una mujer recurre al aborto, es más viable que experimente este trauma por todas estas circunstancias en las que se da un aborto. Cuando una mujer lo experimenta, recurre a un aborto en el primer trimestre, muchas veces no recurre a una clínica, no va a un hospital, no hay una intervención quirúrgica. Hay mucha presencia de sangre, hay una hemorragia muy, muy, muy importante. Si ella llega a ver a su bebé, pues ella tiene que tomar la decisión en dónde se va, o sea, como que se enfrenta a que era un alguien. Muchas veces cuando
estás ante la presión, el miedo, la vergüenza, pues como que bloqueas todas esas emociones maternales y esas tendencias naturales que te llevan a proteger, ¿no? Sí. Entonces, es un evento muy fuerte que caer en conciencia de que estás frente a un alguien, ¿no? Entonces, por eso el trauma puede ser mayor incluso que en un aborto espontáneo. Entonces, O sea, en tu hay, experiencia la toman esa decisión llevadas por todo esto que me estás diciendo. Es una así decisión muchas veces no pensada, muchas veces no premeditada. Y después viene entonces, pues las consecuencias, ¿no? Que sí, el son enfrentarte a la realidad, ese enfrentarte a la realidad. enfrentarte es Ujú, muy duro porque, sobre todo cuando estamos hablando del primer trimestre, ¿no? ujú. Cuando se da en estas circunstancias el aborto y cuando te digo, hay mucha presencia de sangre, hay coágulos, quizá ven el bebecito muchas veces ya formado a las 11, 12 semanas del embarazo. Entonces, es una manera muy fuerte de enfrentar que estábamos hablando de un alguien, ¿no? Claro. La mujer que tuvo una pérdida espontánea es probable que también tenga esta impresión, pero si las circunstancias alrededor de acercamiento, de comunicación, pueden ayudarla a enfrentar un duelo de una manera muy distinta Sí. que una persona que está sola, que está agobiada, que está avergonzada, que está con temor, que está con este silencio, con esta tristeza, pues de ser juzgada, ¿no? Claro. Ahora, yo sé que en Irma ustedes llevan muchos años, bueno, pues ahora sí que recibiendo, ¿no? A estas mujeres que tuvieron algún tipo de pérdida, ¿no? Gestacional. ¿Qué tipo de apoyo les das, Mari Carmen? O sea, ¿cómo ese acercamiento, ¿no? Porque yo creo que vienen pues todo tipo de reacciones, ¿no? Habrá quien esté Claro. tranquila, habrá quien esté realmente arrepentida, habrá quien tenga consecuencias muy fuertes. Y yo repito, aquí no vamos a juzgar a nadie, sino estamos viendo, ¿no? ¿Qué puede pasar, ¿no? Ante una situación de este tipo. O sea, ¿cuál es el apoyo que ustedes les dan? ¿O cuáles Pues son las consecuencias más bien que tú has visto también en estas sí, mujeres? mira, pues Ujú, me gustaría compartirlo junto, ¿no? ¿Qué ujú, hacemos? Primero que nada, validar que pasó algo, que eres humano, que, que si te sientes mal es porque algo está, o sea, y estás identificando en tu interior. Puedes experimentar tristeza, depresión o incluso enojo. Muchas veces el enojo hace que se esconda la depresión, que lo interpretamos como pues, cualquier otro evento y no le damos la importancia de que quizá estemos frente a una depresión mayor, una depresión que pueda ser delicada, que requiera un acompañamiento no solo terapéutico, sino también médico como psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? ujú. Estamos frente, te puedo decir que de las personas que acuden a IRMA, más del 80% padecen depresión a raíz de un evento de esta naturaleza. Es impresionante, ¿por qué? Porque es un evento así, de verdad que pone en juego todo tu pensar, todo tu sentir, todo, o sea, se bajan todas las defensas y te ponen Ujú. en un estado de, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Quién soy yo? O sea, hay una serie de miedos, de sentimientos, de tristezas, de enojos, de por qué me pasó esto a mí. Eh, es increíble, pero tanto en pérdidas espontáneas como inducidas hay presencia de culpa. ¿Qué hice Mm, yo para que me pasara esto? ¿Por qué no vi? ¿Por qué no pedí ayuda? O sea, todos estos sentimientos hay que validarlos. No podemos ponerlos en tela de juicio. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú te caes en la calle y te fracturas, claro, no? O sea, qué terrible es cuando llega un alguien de la banqueta de enfrente y te dice, ¿pero qué hiciste, no? ¿Pero qué hiciste claro. para que te fracturaras? ¿Qué diferencia es que llegue un alguien y te diga, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Te duele? ¿Cómo puedo quitar ese dolor? ¿Cómo te atiendo? ¿No? Lo importante, ante toda herida merece ser vista y ser atendida. Murió alguien y eso es la gran diferencia de la edad gestacional que fuera. Era tu hijo. Quizá apenas estabas captando que lo era, que tenía una relación contigo. Quizá ya tenías más tiempo en donde fuiste más consciente de esa relación. Obviamente, conforme el tiempo avanza, ese vínculo se afianza y ese estado de conciencia es mayor. Y claro, puede ser más traumático la muerte,
puede ser más duro, ya lo compartiste, tienes que enfrentar muchas otras cosas a medida que el embarazo avanza. Pero eso no niega que había un alguien y que ese alguien estaba vinculado a ti. Entonces, lo Ahora, que tú no, estás no hablando de mujeres que llegan en el momento que tienen como tú dices, una pérdida, ya sea espontánea o ya sea inducida. Pero también yo conozco, y alguna vez fue muy duro, porque platicando con una mujer, Mari Carmen me decía que ella lo guardó muchos años. O sea, sí, que ella en el momento en que tuvo un aborto, ya que ella estaba en una situación muy difícil, decide abortar, lo guarda por años. Y fue algo sí, que le duró. ¿Qué tantos casos tienes tú de mujeres que se callan, ¿no? Ese ay, aborto y muchísimo. le sigue causando pues cosas muy fuertes, ¿no? Durante su vida. Claro. Mm. Mu- Fíjate que sí es muy común. O sea, si nosotros reconocemos que en cualquier escenario se vive un duelo y si entendemos que todo duelo debe ser reconocido, elaborado, trabajado para poder enfrentar tu vida a lo que venga, ¿no? ¿Qué pasa cuando y nos queda a veces mucho más claro cuando hablamos de cualquier otro ser querido, ¿no? Con el que convivimos, con el Mm. que pasamos un tiempo. Si nosotros no elaboramos su duelo y experimentamos la muerte de alguien más, quizá pudo haber pasado muchos años en los que yo no hablé de la muerte de esa persona, ¿no? Cuando se da otro evento, otra pérdida, puede destaparte el anterior y hacer que el duelo pueda ser hasta más agudo. Yo te voy a poner otro ejemplo de personas, y no por minimizar, yo sé que para muchos las mascotas son seres muy, muy significativos en nuestra vida también, ¿no? Pero quizá, pues obviamente pudo haber sido mucho más significativo la muerte de un padre, de una madre, que el de tu mascota. Pero si tú no elaboraste ese duelo en su momento, el evento de la pérdida de tu mascota pudo haber sido aparentemente más fuerte porque vino a destapar el anterior, ¿no? Y así pasa con las pérdidas gestacionales. Al no voltearlas a ver, al no comunicarlas, al pensar que esto se quita solito con el tiempo y que el tiempo cura todo y que a muchas mujeres les pasa, pues lo único que se hace es que se enquista más el dolor, se enquista más el enojo, la tristeza, la depresión, el trauma, la ansiedad, o sea, y que tú tengas eventos que puedan hacer que te estén despertando lo que tú no trabajaste. Todo lo que no hablamos, lo que no elaboramos, lo que no comunicamos, ya sea hasta por escrito, Claro. de alguna manera tu cuerpo lo refleja, ¿no? Y ahí están las enfermedades psicosomáticas, ahí están también el, el despertar en el sueño, ¿no? O sea, a través de los sueños muchas veces se manifiesta lo que no hablamos o nuestras preocupaciones. Un insomnio te está diciendo, oye, no hablaste de esto, ¿no? Claro. ¿Qué hay de cierto eso de que te sigues acordando, por ejemplo, una mujer, ¿no? Que abortó? ¿Qué hay de cierto eso que se acuerda de los cumpleaños o cuando hubiera nacido su Claro, hijo o su hija? ¿Sí es cierto eso? Y de que por luego igual ve a supuesto, alguien parecido, eso es cierto. Y me gustaría totalmente. también, Mari Carmen, estamos hablando de un duelo, pero lo estamos ahora sí que dirigiendo únicamente a mujeres, ¿no? Pero pues aquí Sí, ahora sí que para tener un hijo se necesita un hombre y una mujer, ¿no? sí. Mi pregunta es, ¿qué hay de los hombres, de ese papá, sí, o de ese novio? ¿Tienen también que vivir ese duelo? ¿También tienen que hablarlo? Sí, Porque luego los hombres, o sea, digo, muchos se desaparecen, ¿no? Pero también otros sí sí. se quedan, también, y siguen Yes. con ese duelo. Bueno, ¿Qué hace? primero, tu primer pregunta. Eh, si tú no lo trabajaste, de alguna manera tu mente, tu cuerpo te manda señales de auxilio, de hazme caso, pasó algo, algo relevante, algo muy importante. Puede, eh, puedes tú tener esas señales a través de ver una mujer embarazada, por ejemplo, incluso pasaron años y el ver una mujer embarazada te provoca algo. Igual no lo entiendes o igual no lo expresas, pero te provoca malestar, te provoca envidia, porque ella está embarazada. ¡Ay, qué horror, qué molesto estar embarazado! ¿No? Por ejemplo, ¿no? Quizá no has logrado un nuevo embarazo, no has logrado tener otro hijito probablemente. Entonces, una mujer embarazada te manda esa señal. Un niño de la edad que quizá podría tener el tuyo, te manda esa señal de decir, así estaría mi hijo, ¿no? Quizá no lo hago tan consciente, pero tus sentidos siempre están alerta.
y te andan mandando esas señales de decir, hazme caso, pasó algo. Y lo mismo experimenta el hombre. El hombre vive el embarazo como referencia de lo que hace la mujer. Pues claro, no lo vive en carne propia, pero también depende de la relación y vínculo que lleve con ella, en lo que le comunica y lo que representa, ¿no? Entonces, si él buscaba, si no buscaba el embarazo, cómo fue su condición de hijo, o sea, todo esto influye en qué tanto le va a afectar la pérdida de este bebé en mayor o menor grado. Pero de que le influye, le influye. De manera muy distinta a la mujer, por supuesto, el hombre con mayor dificultad comunica sus emociones, mucho por el tema cultural, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, ¿no? Entonces, en ocasiones llegan a llevar a su novia, a su esposa, ¿no? A Irma, a decir, vengo a traerlas porque ella es la que se siente mal. Y después de un tiempo descubre que él también se siente mal. Claro, Y por ha supuesto. querido estar protegiendo, porque como buen hombre, ¿qué hacen? Protegen, proveen, cuidan, ¿no? Y pocas veces se voltean a ver, ¿no? Cuando se dan la oportunidad de voltearse a ver, se descubren también en depresión, se descubren también con alguna presencia de trauma porque murió su hijo, ¿no? Porque también se sintieron vulnerables y eso no está mal, ¿no? O sea, el ser vulnerable habla y de reconocer tu vulnerabilidad habla pues de tu honestidad, habla de tu fortaleza, de que Claro. no te da miedo descubrirte débil, ¿no? Y eso pues es una... Y de acompañamiento hacia ella. A ver, Mari Carmen, yo quiero aprovecharte porque sé que no hay mucho tiempo, pero a ver, ¿qué les dirías tú a una mujer, ¿verdad? Que no está escuchando, que probablemente está embarazada, ¿verdad? O es ya sea una joven o fue un hijo no planeado, porque muchas veces puedes estar incluso casada. O sea, ¿qué le dirías tú, verdad? Para que haya luz, porque a veces, como tú bien decías, ¿no? Se cierra ese camino, dices, no lo planeaba yo, se me va a cerrar el camino, se me cierran todas las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo abrirles esa perspectiva de decir, bueno, pues es un hijo, ¿sí? Lo puedes tener, ¿cómo darles ese ánimo para que no tomen, ¿verdad?, la decisión de recurrir a un aborto con todas estas consecuencias, ¿no?, que tú, con experiencia de 21 años, nos estás platicando. Sí, ahora sí que te puedo decir lo que veo después y no Ujú, deja de sobrecogernos, no deja, y hablo en ujú, plural porque pues somos todo un equipo de terapeutas, de especialistas al servicio de la persona que está pasando por una pérdida de esta naturaleza, tampoco reconocida. Al ver esto, te puedo confirmar que lo que necesitaba la persona en ese momento es, primero, saber que no está sola, ¿no? Que no es algo, o sea, que su embarazo nunca va a ser una condición de vergüenza, ni va a ser una, o sea, una mujer en una situación de embarazo requiere acompañamiento, requiere ayuda, requiere soporte, requiere de toda una red de apoyo. O sea, pareciera que los que llegan a conocerle la noticia de un embarazo en dificultad son esas personas como las que narré hace ratito que te dicen, ay, ¿por qué no te fijaste? ¿Por qué te caíste? ¿Cómo es posible que te hayas fracturado un hueso? ¿Qué no lo pensaste? O sea, es lo menos que necesita escuchar una persona que está experimentando una situación de crisis. Un embarazo, bien lo señalaste hace ratito, cambia radicalmente a una mujer, pero también la cambia como cuando nos cambia una adolescencia. Son momentos en que nuestra identidad es totalmente transformada. En la adolescencia vas transformándote en un adulto y en el embarazo te vas transformando en una condición de mamá, ¿no? Que requiere más que juicio, compañía, ujú. compañía, alternativas, claridad, tranquilidad. Es un momento sumamente estresante. No requieres más estrés, requieres empatía, requieres escucha, no juicio, no tienes que, no tienes solo 12 semanas para tomar una decisión. No, cuando tienes 11 semanas y 2 días, no, o sea, necesitas ser escuchado. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles
¿Qué es lo que te preocupa para enfrentar esta maternidad? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo creo que como sociedad ahora lo que tenemos como que ir cambiando nuestro discurso. ¿Qué puedo hacer por ti? Es lo que necesita oír una persona que está experimentando una crisis. Claro, y Marica, pues tú ya viste las consecuencias. Yo eso es lo que me gustaría, pues, transmitirles, ¿no? Yo conozco tu trabajo hace muchos años y es lo que me gustaría transmitirles a todas estas mujeres que nos están escuchando, ¿no? O sea, ya sabemos las consecuencias de, ¿no? Entonces, hay que ver cuando estás en una situación así, pues, ¿qué se puede hacer, no? Hay salidas, hay instituciones como la de ustedes, hay apoyo, también invitar a las mamás y a los papás, ¿no? Que cuando una hija tuya tenga una situación de esta, pues no la dejes sola, no la lances a la calle, porque eso provoca, ¿verdad? Que la jovencita no puede hacer más que otra cosa, que decir, me echaron de mi casa y pues voy a abortar. Y bueno, sé que no es el camino de ustedes, pero también está el camino de tener ese bebé, de darlo en adopción, de que otros papás, ¿verdad?, puedan adoptarlo. O sea, creo que hay varios caminos, sobre todo conociendo, ¿no? Ya las consecuencias, porque ahorita tú estás tocando nada más las psicológicas, pero también hay consecuencias físicas, ¿no? Graves para cuando una mujer recurre a un aborto. Sí, te juegas la vida. Una persona que tiene, es increíble, ahorita hemos tenido muchas pacientes que tienen abortos inducidos y que lo tuvieron de una manera médica, no quirúrgica, precisamente porque pensaron y les hicieron considerar que era lo más inocuo, cuando en realidad se sometieron a un riesgo físico también terrible. O sea, una hemorragia sin control, una hemorragia que puede causar una infección, te puede llevar a la muerte. O sea, de verdad son cosas que pocas veces sabemos y que pocas veces se comunican. ¿Por qué? Porque nos transmiten que tienes que tomar una decisión así, que tu embarazo es algo de lo que te tienes que avergonzar y eso es muy grave. El embarazo no tiene por qué avergonzar a ninguna mujer. Ya está embarazada, ya es mamá. Si lo que, obviamente no estamos aquí promoviendo un embarazo en la adolescencia, pero si la mujer ya está embarazada, ya lo está, ya, ¿qué es lo que necesita? Ese acompañamiento y ese soporte y esas alternativas y eh, verdaderamente, constantemente, la mujer necesita escuchar, no estás sola. Reconozco esta etapa en la que estás viviendo y qué es lo que necesitas, ¿no? Claro. De verdad, hemos atendido pacientes, fíjate, tuve una paciente de 17 años que su bebé no se perdió, pero nació con circunstancias muy difíciles, fue prematuro y falleció inmediatamente. Toda la familia alrededor de ella, ¿qué fue lo que hizo? Ay, qué bueno que se perdió, ¿no? Ojalá, porque antes le habían dicho, tienes que abortar, y ella se enfrentó a todo el mundo y dijo, yo lo voy a tener. Pero cuando se perdió, todo el mundo dijo, qué bueno que se murió. Esta niña tenía un coraje, Lucía, tenía un coraje y me decía, si yo pudiera matar, mataba, porque nadie reconoció la vida ni la muerte de mi hijo como valiosa. Y a lo mejor esto nos puede llevar a una gran conclusión. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad? No estamos anhelando a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos, a nuestros futuros ciudadanos. No le estamos diciendo, eres bienvenido. A los que ya se perdieron, no le estás diciendo, mereces por su dignidad ser reconocida su muerte como valiosa, ¿no? Entonces, al hablar de vida y muerte, estamos hablando de dignidad. Y eso en esencia es lo que nos está fallando y creo que es lo que tenemos que hacer hoy por hoy. Y por eso yo creo que fundaste exactamente Sofía, ¿verdad? Que es una institución que tú lo que estás haciendo es capacitando, ¿verdad? A otras personas para que atiendan, ¿no? A estas mujeres y a estos familiares. Bueno, pues creo que hay mucho que decir, Mari Carmen, pero a mí me gustaría pues pedirte, ¿no? Algún tipo de mensaje, de resumen, ¿no? De todo esto que estamos platicando y también, ¿no? Que nos digas, pues, en dónde, ¿sí? Te podemos encontrar, en dónde está Irma, en dónde todas estas mujeres que están en una situación difícil pueden dirigirse. Pero a ver, hacia algún Ay, muchas mensaje. gracias. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que
yo quiero invitar a todos los que nos ven y que nos escuchan a que construyamos juntos un mundo más empático, más respetuoso, más solidario, en donde podamos reconocer toda herida como digna de ser vista y ser atendida. Y que por favor, si tú que nos estás viendo o escuchando, conoces a alguien que necesita ayuda, ahora sí que no lo dude, o sea, cuando tú pides ayuda tienes la mitad del camino resuelta, ¿no? Si se pueden compartir los teléfonos, el Claro, WhatsApp por de supuesto. Irma, con mucho gusto, y las redes sociales, pueden encontrarnos por así podemos atender en cualquier parte del país gracias a lo virtual, podemos acompañar a quien lo necesite y que requiera de esta ayuda. Ay, pues muchísimas gracias, Irma. Y por favor, ¿verdad? Cualquier pérdida gestacional de cuando sea, ¿sí? Hay que buscar ayuda, ¿verdad? Y hay Así que es, sacarla. Yo creo que toda pérdida, digo, es un duelo, ¿verdad? Y así como un es, duelo tenemos que darle, pues, encaminarlo. ¿Para qué? Para que no se convierta en algo mucho mayor. así Un es. mensaje final, Irma, antes de que te nos vayas a todas nuestras mujeres de Retos Femeninos. Gracias, pues que sepan pues que como mujeres pues tenemos una maravilla, hay quien nos dice que somos el soporte emocional de la familia. Yo estoy convencida que podemos ir construyendo una cultura que reconozca este vínculo indestructible entre los padres y los hijos no nacidos y que podemos trascender muchísimo a través de lo que somos y lo que hacemos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Mari Carmen, a ti, ¿verdad? Y felicidades por ese trabajo en Irma, ¿sí? De 21 años, ¿verdad? Y por esta iniciativa. Y les Muchas agradezco a gracias. todas y a cada una de ustedes el que hayan estado el día de hoy con nosotros en este tema, ¿verdad? De las pérdidas gestacionales. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos la próxima semana.